Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros en el evento Impactos de la Pandemia en el Orden Mundial y Políticas Públicas para enfrentar la Pospandemia, organizado por Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia y el Centro de Pensamiento Global, CP. Para dos de las novedades de la colección Pensamiento Global y los temas que nos convocan, hoy nos acompañan 6 panelistas. Edgar Vieira, de la Universidad Cooperativa de Colombia, él es editor del tomo 3 de la colección Pensamiento Global. Alberto Hurtado, de la Universidad Cooperativa de Colombia, él es editor del tomo 6 de la colección Pensamiento Global. El profesor Pablo Peregrini, de la Universidad Nacional de Quilmes, quien es el autor de uno de los capítulos del tomo 3. El profesor Alberto Navas, quien es investigador en temas de globalización y es autor también del tomo 3 de la colección Pensamiento Global. Tenemos a Diana Alexandra González, de la Universidad Manuela Beltrán. Ella es autora de uno de los capítulos del tomo 6. Y por último tenemos a Israel Santos Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es autor de uno de los capítulos del tomo 6 de Pensamiento Global. Eh, Más preámbulos, le doy la palabra a Edgar Vieira, el editor del tomo 3 de la colección. Muchas gracias, Daniel, y muy buenos días para todos los asistentes a este lanzamiento de los tomos 3 y 6 de la colección Pensamiento Global. La COVID-19 es en realidad la primera epidemia de la globalización que se convierte en pandemia. Y ya tenía impactos que habían agravado el clima social existente en muchos países, sobre todo América Latina, desde vísperas de la pandemia. Ahora, para completar, no será la única. Es de prever que al futuro podremos tener nuevas pandemias en un deterioro general del planeta en todos sus ecosistemas. Sobre todo en un mundo ya globalizado, interdependiente e interconectado, donde la facilidad de transmisión es casi inevitable. El hecho es que se esperan grandes cambios en la pospandemia, y esa es la razón de ser de estos libros. Poder considerar entonces si vamos a consolidar un capitalismo salvaje o al contrario, tendremos la oportunidad de reorientar el proceso globalizador hacia un restablecimiento de un estado de bienestar más responsable en políticas públicas en beneficio de la población y que no se base solamente en las leyes del mercado como hasta ahora. Un capitalismo más participativo, con una construcción de una economía más social y solidaria, que por fin cumpla todos los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, donde los temas de medio ambiente en particular, con el agravamiento del cambio climático, puedan tener también ahora el tratamiento debido. Esto se dará con la incorporación además de trasfondo de ¿qué? De nuevas tecnologías disruptivas, basadas sobre todo en la inteligencia artificial, en Internet o en la Big Data, donde permaneciendo atentos a que el rastreo digital que se viene de las personas no vaya a implicar graves cambios en la pérdida de libertades individuales. También con consecuencias grandes en materia geopolítica, donde la lucha por el liderazgo entre Estados Unidos y China se desarrolla en la confrontación entre sistema democrático y sistema autoritario. Y no solamente en China, autoritarismo que va creciendo por el mundo, en países como ya Rusia, Hungría, Polonia, Turquía y otros. Esperando también que en la pospandemia se revalorice lo multilateral con una recomposición de los organismos internacionales y que haya un ajuste en las cadenas globales de valor ya más cerca de quien las contrata por razones de seguridad. Cuando estalló la pandemia, en marzo del año pasado, convocamos entonces a la academia a que respondiera con sus investigaciones. Esto nos dio una muy buena respuesta. Tuvimos para armar en realidad en dos colecciones distintas 7 tomos diferentes. 4 tomos en esta colección Pensamiento Global, que hoy presentamos 2 de ellos, y 3 tomos sobre temas de integración y la pandemia en el grupo de reflexión sobre integración Gridale, que ya se presentó en la feria el miércoles de la semana pasada. Tenemos en la colección Pensamiento Global entonces 4 tomos. Un tomo 3
que es el primero que vamos a comentar, sobre la pandemia del COVID-19 y un orden mundial. Un tomo 4 con la pandemia del COVID-19 y los cambios en las condiciones de vida. Un tomo 5 con la pospandemia en un contexto de desarrollo solidario. Y un tomo 6 con la pospandemia y políticas públicas para enfrentarla, que también se presenta ahora y cuyo editor es Alberto Hurtado. Unas pequeñas palabras para finalizar sobre el tomo 3, que yo edito. El tomo 3 sobre un nuevo orden mundial tiene 8 capítulos. En el segundo y el tercero son los que van a ser comentados enseguida por sus autores, Pablo Pellegrini y Alberto Navas. Los capítulos 2 y 3 se contemplan enseguida. El tomo 1 da un análisis general también de evolución de la pandemia, hecha por Liliana Henao Cafure de la Universidad Nacional. En el cuarto capítulo, Beatriz Campillo ya se refiere a la expansión del modelo chino con un modelo tecnológico y autoritario. El quinto, de René Guerra, Reinel Vadillo y Javier Ramírez, sobre cómo han respondido 4 países sudamericanos a la competencia por el liderazgo entre Estados Unidos y China. El sexto, de Eduardo Bior, presenta sobre la migración del liderazgo de Estados Unidos hacia Asia Oriental en algo comparable a la modernidad europea que se vivió en el siglo de Nicolás Maquiavelo. El séptimo, de César Niño, sobre cómo la COVID-19 es un instrumento que facilita la reconfiguración del terrorismo. Y el capítulo octavo, de Alejandra Guardiola, sobre las modificaciones ocasionadas por la pandemia en el funcionamiento de las cadenas globales de valor. A continuación vamos a tener entonces un comentario de unos 10 minutos de Pablo Pellegrini de la Universidad Quilmes de Argentina sobre su capítulo acerca de las formas de pensar frente a la pandemia. Por favor, Pablo. Bueno, buenos días, espero que se escuche bien. Un saludo a todos de Argentina. Primero agradecerles tanto a los editores del libro como a los organizadores de la reunión esta oportunidad. Así que bueno, como tenemos breves minutos, la idea es comentarles muy por arriba algunas ideas que se vertieron en este capítulo. Como dice el título, la idea era pensar o analizar las formas de pensar en relación a la pandemia, cómo se entendió y se entiende lo que estaba pasando. Y esto, desde lo que sería la sociología del conocimiento o la sociología de la ciencia, donde se tiende a pensar que las formas de analizar algún fenómeno no depende meramente de una cuestión de información. No es que la gente reacciona o se posiciona simplemente por una cuestión de información, sino que hay marcas de lectura que le permiten dar un sentido particular a lo que está pasando y que interpretan la información disponible de una manera u otra. Y en ese sentido, nos parecía interesante analizar entonces fenómenos que ocurrían en el inicio de la pandemia, pero que también se ven ahora, como por ejemplo estas reacciones, digamos, de descreimiento frente al coronavirus mismo, de descreimiento frente a las muertes, explicaciones alternativas, explicaciones muchas veces conspiranoicas, ¿no?, respecto al origen del virus y las manipulaciones que podrían estar involucradas, etc. Manifestaciones que decía uno podía recoger en el inicio de la pandemia, pero que también uno puede ver hoy en día, no importa en qué ciudad estén en este momento, seguramente han tenido manifestaciones en contra de las vacunas, manifestaciones en contra de las medidas por ahí de aislamiento social para prevenir la difusión del virus, ¿verdad? Hace pocos días fue noticia que en París hubo manifestaciones donde se vinculaba el uso de las vacunas con protestas antisemitas, distintas teorías que tratan de entender desde distintos lugares qué era lo que estaba pasando y que se manifestaban con mucha efervescencia en estos tiempos. Entonces, por un lado, otra cuestión que quiero comentar es que este análisis lo intentamos hacer desde distintos lugares. Es decir, uno puede encontrar cómo esas manifestaciones o explicaciones de lo sucedido eran vertidas por intelectuales, ¿no? Esto al inicio de la pandemia era muy claro. Podía encontrar distintos autores conocidos, famosos, que se daban su explicación de cómo, por ejemplo, la pandemia en realidad
una construcción mediática para imponernos en la sociedad, etc. Entonces nos podemos encontrar registros en textos de intelectuales. Pero también pueden encontrar más o menos explicaciones de esta índole en redes sociales o, como decían, manifestaciones públicas. Y eso también tiene que ver con esto que decía, hay distintos estilos de pensamiento. Un estilo de pensamiento es algo que tradicionalmente uno puede encontrar de modo más o menos transversal, porque se expresa en como patrones culturales. Entonces, ¿qué tipos de, qué formas de entender la pandemia decía que podíamos? Uno de los rasgos que caracterizan algunas de estas expresiones es lo que llamamos un pensamiento que se caracteriza como un pensamiento que no ve contradicciones en la realidad, ¿no? Que entiende que la realidad es una totalidad sin fisuras. Y esto se manifestó muchas veces bajo la idea de que la pandemia era en realidad una construcción mediática, en términos de que en realidad los medios de comunicación se la pasaban hablando de la pandemia y de la cantidad de contagios y demás para imponer determinada situación social, pero que en el fondo la pandemia era eso, era una construcción mediática. Y algo interesante ahí es que efectivamente los medios de comunicación tienen el poder de imponer agendas, ¿verdad? Tienen el poder de elegir dentro de los problemas sociales cuáles son los que se. Ahora, eso no quita que el fenómeno biológico, por ejemplo, efectivamente existe. ¿Sí? El virus este efectivamente se esté reproduciendo y contagiando y causando muertes y demás. Ahora, poder pensar eso, poder pensar que el virus ha surgido, que el virus contagia, que el virus causa muertes, y que a la vez hay un uso mediático, exige pensar que hay contradicciones en la realidad, que no es simplemente una construcción desde grupos de poder que quieren imponer una determinada. Junto con la idea de construcción biológica, por supuesto, destilaron una serie de teorías conspirativas de lo más diversas, ¿no? Hechos, por ejemplo, de que en realidad Estados Unidos había desarrollado el virus y se lo había implantado a China, algunas versiones más o menos opuestas, que China había desarrollado el virus a propósito, otras versiones muy difundidas dan cuenta de que el virus se originó en un laboratorio chino que lo estaba manipulando y sin querer se lo o que empresas farmacéuticas desarrollaron el virus y lo liberaron para después vender la vacuna. Todas estas explicaciones en general tienden a pensar que la realidad se produce enteramente y sin fisuras desde, digamos así, un centro de poder que diseña a su gusto la realidad. Y digamos, desde esta forma de pensar, decíamos, es difícil poder concebir que los distintos actores, de los distintos agentes que existen, tienen capacidad de acción, incluso los virus. Otra característica de esta forma de pensamiento es la de concebir que la realidad como una suerte de fotografía, una sucesión de fotografías, es decir, una realidad sin fluidez. Esto fue muy común cuando se tendía a decir, hay presidentes y presidentes que, por ejemplo, han afirmado que, bueno, no es tan grave, el coronavirus es apenas una gripecita, ¿no? Y la fundamentación que daba era de, bueno, en definitiva, ¿cuántas muertes tenemos? Dicho esto, obviamente, por ahí en febrero, marzo, abril del año pasado. X cantidad de muertes. Bueno, en relación a lo que produce una gripe en un año, esto es muy poco. Ahora, este tipo de pensamientos se han propagado, como decía, no solamente desde grandes figuras de poder, sino también en redes sociales, que también comparaban por ahí la cantidad de muertos que había hasta ese momento por el COVID, con por ahí otras tragedias como la tuberculosis, etc. Y parecía efectivamente que era muy poco. El problema es que ahí la realidad era pensada como una fotografía, como ese instante. Y había otros elementos para pensar la realidad, como por ejemplo la tasa de contagio del virus, el potencial de calidad, que hacían suponer que si se continuaba propagando, esas cifras iban a cambiar, iban a aumentar. Pero si la realidad era concebida en una fotografía, lo que se encontraba era simplemente eso. Y finalmente, otra característica fundamental del pensamiento es la idea de que eh, la realidad es básicamente una,
una totalidad donde no está compuesta por distintas partes. Y se tendría a pensar muchas veces que esto de la pandemia era una excusa de los gobiernos para imponer un mayor control sobre la población, sobre el individuo. Ya tenemos a distintos intelectuales, como Agamben, que han comenzado a principios del año pasado a exponer estas teorías, ¿no? Que el coronavirus, más que se ha dicho, por ejemplo, más que una enfermedad, es una dictadura policíaca mundial. ¿Sí? Y es interesante porque acá se borra, casi desaparece la idea de una enfermedad y aparece casi como más total la explicación de que es una imposición de los gobiernos para someter a la población a través de y, y es lo que podemos analizar respecto es que efectivamente el desarrollo de la pandemia tuvo muchos dispositivos para controlar a la población, dispositivos a través de celulares, etcétera, para controlar sus movimientos, etcétera. Y necesariamente se supone que es toda una construcción de los gobiernos para controlar a la población, o también puede implicar que es algo más complejo, donde efectivamente hay dispositivos de control, pero en vistas a, digamos, disponer de medidas sanitarias para interrumpir la propagación del virus. Bueno, ya estaríamos llegando a los 10 minutos, así que simplemente para cerrar, contarles que efectivamente, por ejemplo, en estos momentos estamos realizando en Argentina investigaciones para conocer los estilos de comportamiento de entrevistas, entre otras, y efectivamente detectamos mucha presencia de este tipo de procesos también en la población mundial. Bueno, les agradezco nuevamente por la intervención y ya cierro hacia la edición exterior. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. A continuación, el otro autor, Alberto Navas, que no puede estar presente, nos ha dejado una grabación que se escucha enseguida. Buenos días a todos. Lamenté mucho no poder participar en vivo en este panel por encontrarme a la fecha en un lugar con una pésima conexión a internet. Espero que este video supla mi ausencia. En primer lugar, deseo agradecerle una vez más al doctor Edgar Vieira Posada, director del Centro de Pensamiento Global CEPEG y del GRIDALE, por haberme invitado a escribir el capítulo que me corresponde reseñar en esta mañana. También quiero felicitar a la editorial de la UCC por la magnífica edición de este tercer tomo de la colección sobre la pandemia que lleva el título que nos convoca en este panel: La pandemia COVID-19 y un nuevo orden mundial. Igualmente me complace sobremanera poder compartir mesa, además con él y demás colegas Alberto, Pablo, Diana e Israel. Sin pretender demeritar el resto de trabajos y temas publicados en el resto de la colección, probablemente el tema que nos convoca hoy pudo haber sido el más complejo y polémico de todos. Cuando menos resultó aventurado poder anticipar desde tan tempranamente algún juicio en firme sobre los temas que tratamos y sobre todo advertir las eventuales afectaciones a la marcha del campante orden mundial global. Debo referirme ahora a algunos de los temas más específicos de mi capítulo. Admitido que el COVID-19 ha sido una pandemia irreversiblemente global, uno de los interrogantes que de inmediato salta en cualquier debate es en qué grado y forma esta pandemia afectó a la dinámica global prepandémica. Consecuentemente, cabe preguntar, entre otras cosas más, ¿cuál ha sido el precio que la humanidad ha tenido que pagar o ha de pagar en un futuro cercano una vez se dé por cierta tal afectación al sistema global? Esta última pregunta, antes que la primera, resultaría más que relevante, puesto que hasta antes de la desaceleración y desarticulación que la actual pandemia introdujo en el sistema global, se ha dado por cierto y demostrado que éste poseía suficiente capacidad de resiliencia.
Pero lo más importante, se había profetizado que el sistema global tenía la capacidad de continuar su marcha prepotente, haciendo que otros, no sus beneficiarios natos, pagasen los costos de sus atrofias y desvaríos. Tal empezó a acontecer con la crisis de las empresas.com de los años 90, la crisis de las hipotecas tóxicas de la primera década del actual siglo y la que apenas ahora empieza a reventar con pronósticos apocalípticos, la crisis medioambiental mundial. Desde el ámbito económico, conforme a los datos conocidos, la actual pandemia no ha hecho diferencia mayor en su afectación en cuanto a los beneficiarios de la misma, en todo caso sin tener en cuenta el tipo de economía, sea esta autoritaria o de mercado. Los grandes gigantes corporativos de ambos hemisferios, Amazon, Google, Facebook y sus contrapartidas chinas, BAT, Baidu, Alibaba y Tencent, vieron aumentar sus ingresos y fortunas individuales entre 5 o 6 veces respecto de lo pronosticado para ellos en el entretiempo pandémico. Paralelamente fueron pocos, pero muy rentables los emprendimientos que se acometieron para atender la súbita demanda generada por el trabajo y la enseñanza digital, los cuales se produjeron primordialmente en los países más desarrollados, sin que pueda ignorarse los pequeños o medianos emprendimientos digitales ocurridos en buen número de países y continentes, siendo notable lo sucedido en África y América Latina. Extremadamente relevante ha sido el caso del desarrollo vertiginoso de las vacunas que tan apremiantemente se esperaron para tratar de controlar el SARS-CoV-2. Hasta ahora, y con la sola excepción de la vacuna cubana, aún sin documentación suficiente para alcanzar su validación, no más de 6 países demostraron estar en capacidad de producir y distribuir tales vacunas, según los estándares sanitarios exigidos internacionalmente. Algo parecido ha sucedido con los sistemas de prueba y mediciones antivirales. Los billonarios recursos que los gobiernos movilizaron para hacer posibles tales vacunas en un tiempo récord y sobre todo las reglas de confidencialidad que las farmacéuticas impusieron a los compradores, gobiernos y particulares, han creado un manto de silencio sobre los beneficios y enriquecimiento global de sus propietarios o accionistas. No cabe duda que el precio de contar con tales vacunas significará el trasvase de una masa importante del ingreso global en cabeza de no más de 6 beneficiarios. La desarticulación de un buen número de las cadenas de suministro y sus correspondientes entramados logísticos que han puesto en jaque el abastecimiento de insumos claves o estratégicos ha implicado ya una redefinición de muchas políticas industriales nacionales o comunitarias que buscan ahora hacer menos descentralizadas y dependientes tales sistemas de abastecimientos globales. Tal sería el caso de la industria electrónica y la industria automotriz, si se quiere, de algunos sectores de la alimentación. No existe todavía una respuesta definitiva sobre la forma, plazo y eficacia con la que casi la totalidad de los países del planeta van a asumir y amortizar los altísimos niveles de déficit fiscal y endeudamiento público que tuvieron que asumir todos los países para poder enfrentar las respectivas pandemias nacionales o locales, recursos que en la mayoría se emplearon en subsidios directos al desempleo y a las empresas más afectadas. Más preguntar que si será posible una pandemia, una pandemia gratis. La pregunta que subyace es quién y cómo deberán pagar el precio de la misma. Con unanimidad se responde que no habrían de ser los sectores sociales más golpeados por la misma. Queda mucho por ver en este sentido. Aunque no se ha dicho explícitamente que se haya agotado la capacidad de las principales fuentes de financiamiento, tanto internacionales como nacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y bancos centrales, para atender la demanda de recursos extras por parte de los gobiernos, se duda muy poco que tal maná financiero
podría continuar siendo un pozo sin fondo sin que se llegue a comprometer la estabilidad financiera, fiscal y monetaria de los países, finalmente del sistema global. Pero los gobiernos y organismos internacionales bien saben que de no contar los gobiernos con tales recursos, será ciertamente lenta e incierta la recuperación económica global, al menos a los niveles de actividad y de dinámica económica prepandémicos. Y sin duda será más incierta la reactivación plena de los procesos de crecimiento y empleo que en muchos países venían siendo muy alentadores, como sucedía en varios países latinoamericanos. Y de no encontrarse la recuperación, y de no acontecer la recuperación y reactivación económicas tan pregonadas, será difícil previsible cuándo se podría paliar los inquietantes niveles de déficit social que se acumularon por causa del COVID-19. En especial, cómo se podrían superar los volúmenes de desigualdad e iniquidad social que se produjeron como consecuencia de los largos y recurrentes cierres de sectores económicos claves del empleo y de la lucha contra la pobreza crónica, fenómeno que no fue exclusivo de los países pobres y menos desarrollados. Pobreza, incluso hambre extrema, que hoy en día copan espacios globales significativos. Y con ello, difícil será prever que se consolidarán procesos de protesta, que no se consolidarán procesos de protesta social anárquica y desesperada, y desde luego niveles impensados de delincuencia urbana, todos ellos guiados por liderazgos efímeros, básicamente manipulados digitalmente, como los que ya padecen buen número de países. Voy a tomarme un par de minutos más para resumir la inquietud inicial de mi capítulo. ¿Podrán los países occidentales evadir la tentación política autoritaria que China exportó junto con el SARS-CoV-2? Aludo al uso discrecional por los gobiernos de turno, no solo de derecha, de medidas legislativas y administrativas de excepción, imponiendo compulsivamente recortes a las libertades y de derechos fundamentales, como la libertad de movilización, asociación, los que tienen que ver con la opción de salud, como la vacunación, la higiene personal e incluso la vestimenta individual, mascarillas, por ejemplo. Medidas que tan efectivamente resultaron al modelo autoritario, como lo llamé en mi trabajo. Por fortuna, habiendo entrado la mayoría de los países a un llanito similar en cuanto a la propagación del virus, ha terminado imponiéndose el modelo democrático antitético al autoritario, abanderado por Suecia, Islandia, Estonia y Corea del Sur. Se proclama que reposa en los individuos el deber individual y social de protección y control de los contagios pandémicos, en tanto que al Estado corresponde proveer las infraestructuras médico-sanitarias y hospitalarias requeridas, como también los recursos de asistencia social y activación económica. Bueno, les agradezco a todos la paciencia por escuchar estas palabras y deseo mucho éxito al debate que seguramente se producirá a continuación. Lamento una vez más no estar presente digitalmente para responder las inquietudes que me correspondería. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Navas por su presentación y le cedo la palabra a Alberto Hurtado, editor entonces del tomo 6, con el cual continuaremos la presentación. Alberto. Muy buenos días, profesor Edgar. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan por ese genuino interés en conocer los últimos tomos de la colección Pensamiento Global del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia. El agradecimiento también a Ediciones UCC, en la persona de Daniel Urquijo, que hoy nos acompaña, y a todo el comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021 por este espacio. Acerca de pospandemia y políticas públicas para enfrentarla. Este libro, mediante un enfoque multidimensional, analiza las alternativas de políticas públicas necesarias para la preservación de la salud de la población, la reactivación de la economía y la definición de un marco institucional que facilite las relaciones entre individuos en un contexto pospandémico. En concreto, en este libro se abordan los retos que enfrenta la sociedad en la actualidad con su explicación y atención mediante alternativas de acción pública. Por lo tanto, es una guía sobre el rol y la capacidad que deben desarrollar coordinadamente los funcionarios nacionales junto a las organizaciones internacionales para influir en la definición de políticas que reorganicen el equilibrio mundial. En este libro contamos con 9 capítulos
que son producto del trabajo tesonero con ahínco de 15 investigadores que decidieron confiar en el Centro de Pensamiento Global y en la convocatoria a la que hacía referencia el profesor Edgar. En primer lugar, se aborda todo lo relacionado con los antecedentes de las pandemias de carácter universal y las fórmulas para enfrentarla. Un segundo capítulo se explica muy bien, a cargo del doctor Octavio Miguel González Segovia, se explica muy bien el rol de las organizaciones internacionales ante los retos y amenazas de bioseguridad que hoy enfrenta el mundo. En un tercer capítulo, la doctora Luz Rocío Corredor González explica el papel de la coordinación internacional y la gobernanza desde los objetivos de la Agenda 2030 y los bienes públicos globales. Por su parte, el doctor Julián Darío Bonilla Montenegro explica el fortalecimiento de los modelos de gobernanza global como consecuencia de las medidas de control de la pandemia en el contexto local. La doctora Lilibet Pedraza Albrecht y su equipo de investigadores en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Santa Marta, nos presenta un interesante capítulo acerca de las tendencias investigativas de la producción científica sobre la relación entre pandemia y sostenibilidad. Adelante, Daniel, por favor. Y en un sexto capítulo, los doctores Pedro Piedrahíta Bustamante y Néstor Julián Restrepo nos explican la nueva dimensión del Estado ante los retos de la pandemia, soberanía o red. Por su parte, el doctor Carlos Eduardo Santos Piña, desde Brasil, nos explica también el papel que jugaron las microempresas y la financiación a estas en el marco de la recuperación económica que se está promoviendo en Brasil y en el mundo en el contexto pandémico que nos ha correspondido vivir. El doctor Israel Santos Flores, desde México, nos explica la relación entre inteligencia artificial y COVID-19, sobre todo el papel de los incentivos fiscales a las innovaciones tecnológicas que permiten precisamente subsanar los problemas creados por la pandemia. Y el libro lo cerramos con el capítulo del doctor Yair Gutiérrez Osa, quien analiza las asimetrías y simetrías de la información en la construcción de modelos matemáticos para abordar precisamente los retos que en el ámbito de la economía y de la salud derivan de fenómenos pandémicos. De estos 9 capítulos, hoy tenemos el placer de contar con la presentación de 2 de ellos a cargos de la doctora Diana Alexandra González y del doctor Israel Santos. Buenos días, doctora Diana. Buenos días, agradezco mucho la invitación a este espacio. Entonces, este primer capítulo, como tú lo mencionabas, del libro La pospandemia y políticas públicas para enfrentarlo, trata de hacer un abordaje a los antecedentes de las pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia y todas aquellas fórmulas para enfrentarlas. Iniciando pues con COVID-19, que como sabemos empezó como un brote en Wuhan en diciembre de 2019 y rápidamente avanzó a convertirse en una emergencia sanitaria mundial y posteriormente una pandemia. Esto nos habilitó eh, momentos de la historia y nos empieza a generar vínculos con aquellas pandemias del pasado. Entonces, estas pandemias que han ocurrido tienen elementos en común y elementos que han permitido el avance de ciertos campos, especialmente de la medicina. Entonces, tienen en común la interconexión que ha habido en esos momentos históricos en donde permite que haya mayor vínculo entre personas y animales, este estrecho vínculo entre los animales y el ambiente y las personas, como hemos ido ingresando a espacios que antes netamente eran selváticos, y eso ha permitido que haya una relación más amplia entre unos y otros y ha permitido, por ejemplo, que microorganismos animales tengan interacción con microorganismos humanos o puedan empezar a invadir pues diferentes nichos a los cuales antes no tenían acceso. Aparte de esto, ha ocurrido un estrecho vínculo eh, y estrecha interconexión entre los países. Esto ha permitido no solamente cosas, digamos, a nivel de retos, sino también ha generado oportunidades en el crecimiento de la ciencia, la tecnología, el desarrollo farmacéutico, el desarrollo de vacunas y el trabajo mancomunado entre los diferentes actores. Es importante mencionar que hemos empezado
a traer conceptos a nuestro diario vivir como son brote, epidemia, pandemia, y que ellos tienen en común que es una afectación, es un evento que va a afectar a un cierto grupo poblacional, pero va a discernir uno de otro en cuanto cuál va a ser la magnitud de esa afectación. Entonces, un brote lo conocemos como el del coronavirus, que inició con un número muy limitado de casos, en donde se podía conocer esa ubicación temporal y geográfica y se podía discernir la asociación entre uno y otro de los casos. Rápidamente pasa a epidemia, en donde ya crece el número de afectación de personas y ya donde es un poco más difícil discernir cuál es la asociación entre ellos. Y ya hablamos de pandemia cuando esta epidemia se sobrepasa los límites, las fronteras y empieza a haber una afectación global. Cuando esto ocurre, pues los retos en todos los ámbitos son mucho mayores. Allí todas las epidemias van a tener una serie de sucesos que van a ir ocurriendo. El primero de ellos es la introducción, en donde pues el microorganismo generalmente, acá es importante resaltarlo, las pandemias van a ser ocasionadas por agentes infecciosos. Entonces, cuando este agente infeccioso ingresa y tiene contacto con una población susceptible, pues va a empezar una transmisión localizada, donde podemos determinar cuáles son los casos. Posteriormente, una amplificación, que es lo que hemos visto que ha ocurrido con la COVID-19, y posteriormente, cuando ya se toman algunas acciones de prevención y control o cuando la inmunidad de la población ha sido tal que empieza a ceder la transmisión y como tal empiezan a bajar los números de casos. Pero para el manejo de estas pandemias es importante determinar cuál es su agente causal, porque como ya les dije, pues generalmente está asociada con microorganismos, pero los mecanismos de control y manejo de estas pandemias va a ser diferencial dependiendo de cuál es el microorganismo. Generalmente los que están asociados a eventos pandémicos son estos dos primeros, las bacterias y los virus. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de afectar un mayor número de células de diferentes organismos y por su rápida diseminación en los diferentes ambientes. En el capítulo se abordan varios eventos pandémicos. Acá he escogido 4, de los cuales son hitos históricos debido a los elementos que nos van a proporcionar, por ejemplo, para el manejo de esta pandemia actual. Entonces, el primero de ellos es la peste bubónica, que se generó, tuvo un eventos importantes en 3 momentos históricos. Esta es producida por una bacteria, por ejemplo, la COVID-19 es producida por un virus. Este primer evento que les presento es producido por una bacteria y tiene en común en esos 3 momentos históricos que habían cambios ambientales abruptos, habían unas sequías importantes que iban a generar en la población hambruna, pobreza, migraciones y con ellas enfermedades asociadas a estos eventos. Allí, digamos, el microorganismo encontró el momento propicio para infectar a un mayor número de personas y causar la devastación que causó en este momento. ¿Qué le debemos a este evento pandémico? ¿Cuáles fueron las medidas que utilizaron para afrontarlo? Fue la cuarentena y la vigilancia epidemiológica. Además, se empieza a hablar allí de la higiene ambiental, como son el lavado del cuerpo, el lavado de las manos, el saneamiento ambiental básico y la correcta eliminación de excretas. Posteriormente, y ya saltando a 1981, otro evento disruptivo fue el VIH, que también es ocasionado por un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que trae consigo o se empieza a manifestar posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se hace altamente diseminada la donación de sangre, pues debido a las lesiones que allí se producían y donde hay un cambio significativo de las prácticas sexuales de las personas. Esto genera que al inicio de la pandemia, cuando se generan los primeros casos, se determina que la población más afectada son los hombres que tienen sexo con hombres y empieza a generarse una discriminación de este grupo poblacional. Entonces, en el marco de esta pandemia se genera bastantes movimientos
para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. También se ven avances significativos a nivel de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de mecanismos diagnósticos, pronósticos y para todos los tratamientos farmacológicos. En el 2002 aparece el primer coronavirus. Entonces, SARS-CoV-2 que tenemos actualmente no es el primero que ha aparecido en la historia. Ya tuvimos uno en el 2002 y básicamente acá vuelve y nos recuerda el estrecho vínculo que hay entre las aves, los cerdos y las personas y cómo estos vínculos van a generar cambios y asociaciones entre los diversos microorganismos. En el marco de esta pandemia se empieza a hablar o se descubre muy rápidamente el agente causal. Esto hace que la microbiología pues tenga un avance significativo. Las pruebas diagnósticas aumentan y las medidas de control son el aislamiento social, que lo vivimos actualmente, la cuarentena, el lavado de manos como mecanismo de limitación de esa cadena de transmisión y el uso de la mascarilla. También hubo cancelación masiva de viajes, cierre de negocios y pánico diseminado. Importante que acá en este momento histórico se empiezan a dar cuenta que realmente no existen los mecanismos internacionales para afrontar las pandemias. Es así como empieza a diseñarse el Reglamento Sanitario Internacional que va a ser aplicado en la siguiente pandemia de importancia, que es la influenza AH1N1 en el 2009. Allí el hito más importante se generan las mismas medidas anteriormente descritas, pero se empiezan a activar aquellas disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional. Para finalizar, ¿qué nos dicen estas medidas sanitarias? Que es importante caracterizar esos eventos pandémicos, poder determinar cuál es su mecanismo de transmisión, cuál es el agente causal involucrado para poder tomar unas acciones determinadas. Es importante también tener la rectoría a cargo en este momento de la Organización Mundial de la Salud o en este informe del Reglamento Sanitario Internacional como ente encargado de manejar la comunicación y dar las directrices a los diferentes países. La vigilancia epidemiológica como mecanismo de estar preparados para cualquier evento pandémico que a futuro va a seguir sucediendo. Poder tener sistemas de alerta temprana entre los diferentes países. Algo importante que se dieron cuenta que es necesaria la cooperación técnica y logística en donde los países puedan apoyar a los países menos que tengan menos capacidades y poder fortalecer los procesos de comunicación, de generación de esos datos y de utilización de esos datos para poder hacer toma de decisiones. Ejemplo, en esta pandemia, pues ahí está la base abierta del genoma de los diferentes linajes de los virus encontrados alrededor del mundo y se pueden utilizar para tomar las disposiciones que se requieran en cada uno de estos países. Agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. A continuación, escuchamos a el doctor Israel Santos Flores, que desde México nos acompaña. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer de forma muy respetuosa y de manera muy cumplida, pues tanto a Edgar Vieira, a Daniel Urquijo, a ti, Alberto, por la organización de este encuentro, poder presentar algunos de los resultados de los trabajos que se compilan en esta obra de la que pues ya nos han dado alguna información al inicio de este evento y les saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. El tema de mi participación, que fue lo que yo colaboré dentro de esta obra colectiva, es sobre ese vínculo del que nos comentabas entre el desarrollo tecnológico y las formas para afrontar el COVID-19. Básicamente, el análisis se centra en cuál es la diferencia en que han discurrido la región de América Latina y el Caribe y países, sobre todo de Asia. En cuanto a la inversión del desarrollo, se dice mucho que para lograr
el progreso económico, es necesario invertir en el desarrollo tecnológico. Y esto es lo que parece que se echa en falta en nuestros países. Yo hice una revisión de todos los implementos robóticos y asistidos de inteligencia artificial que se pueden documentar incluso desde el Internet y que han desarrollado en países pues como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Japón, China, etcétera, etcétera. Países que además parecen más robotizados, sociedades que han tenido una convivencia y un mayor desarrollo tecnológico con máquinas inteligentes. Y claro, en una situación como la que hemos vivido del coronavirus, en donde era necesario tomar medidas de confinamiento, de distanciamiento social, medidas de bioseguridad, etcétera, pues el desarrollo, por ejemplo, de automóviles o furgonetas autónomas, es decir, capaces de conducirse por sí mismos para poder transportar objetos, material sanitario o simplemente máquinas que ayudaban al personal médico, sanitario, a tomar la temperatura, por ejemplo, de los pacientes, evitando el contagio propio, o simplemente drones policía, emitiendo mensajes a la población en general para poder hacer una labor de conciencia, de ponerse el cubrebocas o la mascarilla, el gel antibacterial, todas estas medidas, pues digamos, esta tecnología es implementada por estos países. ¿Y qué ocurre? Claro, para que nosotros podamos desarrollar esa tecnología, debemos de crear un marco normativo que la favorezca. Y ahí es donde yo encuentro ese rezago entre la región latinoamericana y ese avance que les estoy comentando en países asiáticos. Y esta diferencia se observa también en las medidas fiscales. Básicamente, los países de la región tenemos que adoptar la tecnología, es decir, importarla, comprarla. Esa es la inversión que nosotros hacemos, un gasto, pero los estados no se han preocupado en establecer esos esquemas a través de beneficios, estímulos e incentivos fiscales para aprovechar que esos ingenieros, desarrolladores, esos jóvenes que tienen el conocimiento, pues podamos incentivarlos para que ellos puedan desarrollar este tipo de proyectos. Y esto es curioso porque si bien desde el punto de vista estrictamente fiscal, se permiten ciertas deducciones, por ejemplo, deducciones o créditos fiscales para inversión de equipo en materia de inversión y desarrollo tecnológico. Estos incentivos fiscales, o lo que he podido documentar, es que únicamente se utilizan por ciertos sectores de la economía, básicamente el sector automotriz y de telecomunicaciones. Sin embargo, el desarrollo en tecnología de punta, tecnología de frontera como la que estamos hablando, como inteligencia artificial, data analytics, robótica, aeroespacial, etcétera, etcétera, no tenemos absolutamente nada. Y entonces, claro, sería bueno pensar, reflexionar nosotros como región, qué tanto nos convendría apostar por esa innovación tecnológica. Precisamente en Taiwán, en Singapur, en Corea del Sur, establecen proyectos no únicamente del incentivo fiscal, es decir, de poder acreditar o deducir el gasto que hacen estas empresas en desarrollo tecnológico, sino incluso focalizarlos. Es decir, la primera empresa que desarrolle, por ejemplo, hiperplástico o tecnología 6G, que ni siquiera existe en la región, le dan una posibilidad de poder deducirse más del impuesto de ese gasto que hizo. O al contrario, probablemente nosotros no tengamos a los mejores ingenieros, nosotros tengamos que traer algún cerebro de fuera, de otro país. Bueno, se permite que nosotros podamos deducir como gasto el salario o honorario que pagamos a esas personas. Y entonces ya no nos pega fiscalmente. Digamos, todas estas pequeñas medidas se pueden incorporar en la legislación de países como México, como Colombia, como Argentina, es decir, en la región, para desarrollar esta tecnología. Y sobre todo, esto es algo que va a hacer muchísimo más falta. Aquí me alejo un poquito del tema de la colaboración. Acaba el pasado 1 de julio de este año, en una reunión del G20 de la OCDE, de países de la Unión Europea y de países de lo que se denomina Inclusive Framework, que es pues digamos, una iniciativa de la OCDE para que aglutina a 139 países
para decidir entre todos qué camino debe de seguir la tributación de los grandes tecnológicos, de estas empresas altamente digitalizadas que tienen presencia en toda América Latina y que prestan sus servicios como Google, Netflix, Amazon, los que utilizamos todo el día, Uber, etcétera, etcétera. En esta reunión se ha decidido una solución basada en dos propuestas. De esas dos propuestas que ya se van a implementar, es decir, esto es un hecho, de esos 139 países, 132 votaron que sí. Estos 139 aglutinan el 90% de la economía mundial. Es decir, esto ya es un hecho que estaremos viendo, van a implementar la mayoría de los países en el mundo. Bueno, dejen un poco la idea de esta solución es que países como Colombia, como Argentina, como mi país, México, que ven la presencia de estas grandes empresas y plataformas tecnológicas que prestan sus servicios digitales, puedan pagar impuestos. Sin embargo, para poder aplicar estas soluciones, tiene que haber establecida una matriz en el país. En América Latina no tenemos ni una sola empresa matriz de estas grandes empresas tecnológicas. Ello explica ese rezago al que me estoy explicando, al que me estoy refiriendo. Nosotros necesitamos invertir en tecnología. Yo no me creo que nosotros como países no tengamos, como yo decía, esos jóvenes ingenieros, matemáticos, químicos, físicos, desarrolladores tecnológicos. Claro que los hay. Lo que pasa es que hay que apoyarlos y esa es una labor no únicamente de las universidades, sino también del Estado en conjunción, desde luego, con la iniciativa privada, para que estos jóvenes no terminen migrando, no terminen yéndose a otros países, ¿no? Como Estados Unidos, como Europa, en donde, claro, captan esos cerebros y esos cerebros se quedan allí. Hay una fuga intelectual en la región y lo que necesitamos es preocuparnos por desarrollar tecnología, esa tecnología fomentarla. Dice el Fondo Monetario Internacional que si un país pierde un 40% en recaudación de impuestos directos a favor de desarrollar tecnología, eso a largo plazo se materializará en un incremento del 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, algo que hace mucha falta en nuestros países. Pues básicamente con esto yo quisiera concluir, no sin antes pues reiterar mi agradecimiento a los tres, Daniel, Alberto, Edgar, Vieira, por la invitación y pues muy agradecido de estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos también. Adelante, Daniel. Daniel, antes una simple reflexión final. Con base en esto, esperamos que hayan podido dimensionar la amplitud temática. Por eso esta colección, el tomo 3, sobre todo se va a referir a temas de orden mundial, el tomo 6 a políticas públicas absolutamente indispensables como reacción en la pospandemia, pero también está todos los efectos en las condiciones mismas de vida que son tratadas en el tomo 4 y, muy importante, el nuevo enfoque de desarrollo solidario que debería ajustarse dentro de la globalización, que está tratado también en el tomo 5. Daniel entonces cierra comentando dónde se pueden adquirir estas obras. Daniel. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a los asistentes a este evento. Efectivamente, para quienes están interesados en consultar los archivos preliminares, una muestra de estos tomos, pueden entrar a nuestra plataforma ompediciones.ucc.edu.co. Para adquirirlos en físico, nuestros distribuidores Redbooks, Hipertexto y Siglo del Hombre están distribuyéndoles para que ustedes se pongan en contacto con ellos, o en sus versiones digitales también está las plataformas El Libro, Amazon, Librería de la U, Google Books, Apple Books y otras tantas plataformas que entran dentro del consorcio Bookwire. Y pues por último, nos gustaría invitarlos a que nos acompañen hoy, 17 de agosto, a la 1 de la tarde, en esta misma sala, la sala Ecopetrol C. Con el evento se están gestando actualmente las editoriales universitarias del futuro. Con esto cerramos y que tengan un feliz martes. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias.